Buenas noches, el tema de este día es distribución normal de probabilidad, es la segunda sesión. En la primera sesión hablábamos sobre la curva normal y cómo hacer cálculos cuando es una curva normal estándar, que es que la media sea cero y la desviación estándar sea 1. En esa situación especial podemos utilizar esta tabla de la curva normal estándar. Y las probabilidades las sacamos de este tipo. Cuando queremos la probabilidad de que sea menor que un número, la probabilidad de que z sea mayor que un número y que esté entre dos valores, que la llamamos caso 1, caso 2, caso 3, similar a como lo tenemos acá. Y en el caso 1 decíamos que sale directo de la tabla, caso 2 y caso 3 hay que hacer una fórmula primero y luego sacar los valores de la tabla. Eh, Pero les había mencionado que un problema de la vida real, por ejemplo, usted habla de edades promedio, o habla de alturas promedio, o habla de tiempo promedio en recorrer un circuito o terminar una pista de atletismo. Esos problemas de la vida real tienen promedios y desviaciones estándar que no coinciden con lo que queremos para una curva normal, que es que la media sea cero y la desviación sea 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertir problemas reales en problemas estándar utilizando esta fórmula, que es la fórmula de estandarización. Y de esa manera pues ya vamos a poder contestar las preguntas del problema del mundo real. Pasemos rápidamente entonces a nuestro archivo de Word. Antes de hacer esos problemas de estandarización que están acá, quiero que hagamos estos dos, el 8 y el 9, que siempre son de una curva normal estándar, solo que en los primeros nos daban el valor de z y nos pedían la probabilidad. Ahora nos dan la probabilidad y nos piden encontrar el valor de z. De la manera siguiente, acá les dice, ¿cuál es el valor de z que cumple que el 96% de todos los posibles valores son menores o más pequeños de ese valor? Es decir, nos piden un valor tal que la probabilidad de que z sea menor que ese valor sea igual a un 96%. Entonces, acá nos daban el valor de z y nos pedían encontrar la probabilidad. Acá nos dan la probabilidad y nos piden encontrar el valor de z. Es bastante sencillo. Veamos, si es 96%, ¿cuánto equivale escribirlo en números decimales? Es decir, números entre 0 y 1, como las proporciones. 0.96. Muy bien. Y ese es el valor que vamos a buscar. Ahora, cuando buscamos los valores de z, vemos que todos tienen 4 dígitos. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a buscar este valor con 4 dígitos, que es agregándole 2 ceros más a la derecha. Y ahora sí, vamos a buscar este valor. Miren que las áreas empiezan en 0 y van aumentando cada vez que vamos moviéndonos más a la derecha. Y el valor que andamos buscando ahorita
no podemos buscar como 9600. Acá tenemos 0, 2, 7, 26, 82, 228, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 9700. Nos pasamos. Queremos 9600. Entonces regresamos. Por acá tiene que estar. Miren que no está 9600 exacto. No hay problema. Lo que hacemos entonces es que agarramos el que esté más cerca. Si fueran 9600 lempiras, ¿cuál está más cerca? ¿9599 o 9608? 9599. Perfecto. Entonces, el valor que tomamos de Z es 1.75. 1.75. Ok, eso es todo. No hay que hacer nada más. Es la misma lógica que hacíamos antes, solo que ahora buscamos el área. Hagamos el caso 2, perdón, el ejercicio 9. Dice, ¿cuál es el valor de Z si solo el 39% de los posibles valores son mayores o más grandes? En este caso, nosotros cuando tenemos la curva, el área la que nos da es el valor que son menores, que es esta área que está en verde, y los mayores es esta área que está en blanco. Acá nos piden un valor tal que la probabilidad de que Z sea mayor que ese valor es de un 39%, es decir, 0.39. Ok, ¿en qué se diferencia este con este? Acá nos piden que sean más pequeños o menores, entonces colocamos el menor. Y aquí nos piden que sean mayores o más grandes, es decir, que sean mayores, el símbolo de mayor. Este sale directo de la tabla. Este tendría que usarse la fórmula del caso 2, que nos pide 1 menos la probabilidad, de manera que la probabilidad de que Z sea menor que un valor es igual a 1 menos 0.39. Y 1 menos 0.39, ¿cuánto queda? 0.61. Ok. Bien, queda 0.61. Este es el valor que vamos a buscar
en nuestra tabla. Y lo vamos a buscar como, vamos a agregar los dos ceros y lo vamos a buscar como 6100. Entonces, busquemos 6100. Aquí 5000, 6500, ya nos pasamos. Venimos acá, 5600, 5700, 5900, 6103, nos pasamos. Vemos que no está 6100 y los más cercanos serían estos dos. ¿Cuál está más cerca de 6100? ¿Este o este? 6103. Perfecto, este de acá. De manera que el valor de Z sería ¿cuánto? 0.28. Perfecto. Contestamos. Ok, y cheque, eso es todo. Ahora sí, pasemos a la parte de aplicaciones de la distribución normal y trabajar con problemas del mundo real. Entonces, como les había dicho, nosotros cuando trabajamos con problemas del mundo real, por ejemplo, hablamos de salarios, edades, alturas, tiempos de que una persona corre o cursa una pista de atletismo, número de casos que se reciben por demandas o solicitudes de clientes y afiliados. En problemas del mundo real, difícilmente vamos a tener que la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Entonces, lo que hay que hacer es hacer el proceso de estandarización siguiendo esta formulita de acá. Y ya con eso, un problema del mundo real lo hacemos estándar y podemos aplicar la tabla que tenemos aquí. Veámoslo mejor con un ejemplo real. Entonces tenemos este. Dice, el salario promedio de las trabajadoras informales en el rubro del aseo doméstico en Tegucigalpa es de 6.005 lempiras con 52 centavos. Esto con una desviación estándar poblacional de 1051.03. Si el salario es una variable aleatoria normal, calcule y nos pide una serie de incisos que los vamos a desarrollar hoy. Entonces, cuando queramos resolver ejercicios de este tipo, vamos a seguir siempre tres sencillos pasos. Primer paso, sacar los datos. Segundo paso, hacer el procedimiento. Tercer paso, escribir la respuesta. Es bien sencillo. Primero, vamos a sacar los datos. ¿Cuál sería la media o promedio para el salario, que es la variable aleatoria? ¿Y cuál sería la desviación estándar? Bien, ¿cuál sería el promedio o media? ¿Cuál sería el salario promedio? Serían 6005,52. Perfecto, sí. ¿Y cuál sería la desviación estándar? 1051,3 centavos.
Bien, entonces ya nosotros en el primer parcial aprendimos cómo calcular medias y desviaciones estándar. Para este ejercicio ya no nos lo pide que lo calculemos, ya nos lo dan. Pero ahora lo que nos interesa es sacar las probabilidades. Del inciso A dice la probabilidad de que una trabajadora doméstica gane un salario mayor a 9,000 lempiras. Imaginémonos que 9,000 lempiras es el salario mínimo para este tipo de empleo. Y lo que nos interesa ver es realmente cuán probable es que una empleada doméstica que se dedica al aseo gane arriba de ese monto, arriba del salario mínimo. Si la probabilidad es muy baja, significa que pocas empleadas ganan arriba del salario mínimo, o sea que se encuentran con salarios realmente muy bajos. Y si la probabilidad es alta, pues significa que hay muchas empleadas domésticas que ganan arriba del salario mínimo y que pues pueden tener una vida, digamos, dentro de lo que cabe, digna. Veamos cómo es esa probabilidad entonces. El primer paso sería sacar los datos. Ya tenemos la media, la desviación. Nos falta X. X va a ir cambiando de cada inciso en inciso. Para este inciso, el valor que nos interesa es 9,000. Ese es el que vamos a comparar. Entonces X vale 9,000. Y ahora el segundo paso es sacar el procedimiento. Usamos esta fórmula, Z igual a X menos mu sobre sigma. El dato menos la media dividido entre la desviación estándar. Aquí vamos a sustituir X vale 9,000 menos mu, la media, vale 6,005.52. Sigma, la desviación estándar, vale 1,051.03. Entonces vamos a meter esto en la calculadora. La forma de meterlo en la calculadora va a ser primero lo de arriba, la resta, y una vez que ya tiene ese número, divide entre el número de abajo. Entonces, veamos, sería 9,000 menos 6,005.52. Y una vez que ya tiene ese número, divide entre este de acá, 1,051.03. Y eso nos queda 2,8490. Ahora, los valores de Z, si ustedes se fijan en la tabla, todos tienen dos cifras decimales. Entonces lo vamos a redondear a dos cifras decimales. Este sería 2,85. Bien, teniendo eso, podemos ya hacer el procedimiento, que sería de esta manera. Lo que queremos es la probabilidad de que el salario, en este caso, como salario es la variable aleatoria, es X, de que el salario sea mayor a 9,000. Esto es lo mismo, preguntar la probabilidad de que Z sea mayor, y en lugar de escribir 9,000, escribimos este número de acá, 2,85. Entonces, miren, hasta este punto es lo que es nuevo. Ya de aquí para allá, ya usted sabe por la clase anterior cómo trabajar. Aquí cambiamos la X por la Z y el número 9,000 por 2,85, el número estandarizado.
Ya con eso, pues tenemos la pregunta estandarizada y vemos qué caso es. Usted me dice si es caso 1, caso 2 o caso 3 eso. Ok, ¿qué caso es este? Si el símbolo es mayor. ¿Qué caso sería? Buenas, ¿me escuchan? Caso 2. Caso 2, perfecto. Creo que hubo problemas con el internet por un rato. Me dijo que señal inestable. Bien, como es caso 2, usamos la fórmula de caso 2. Esto sería 1 menos esta probabilidad. 2.85. Está acá, que es 0.9978. Y metemos eso en la calculadora. ¿Cuánto queda 1 menos 0.9978? 0.0022. Ya que ya está la respuesta, bueno, ya está el procedimiento, ahora hay que escribir la respuesta. Como la pregunta es en palabras, contestamos en palabras, ¿verdad? Ok, ¿y esa probabilidad es alta o es baja? 0.0022. Es baja. Es baja, ok. Entonces lo que nos está diciendo acá es que la probabilidad de que una empleada doméstica gane arriba del salario mínimo, gane arriba de 9,000 lempiras al mes, es muy baja, es de 0.0022. Esto quiere decir que muy pocas están arriba del salario mínimo, es decir, la gran mayoría, casi todas, están por debajo del salario mínimo. Tiene sentido, sí, si son del sector informal, es decir, que son de esas trabajadoras que la gente logra meter en sus casas para que les ayude con el aseo y con el cuidado de los niños, pero que les pagan en base a lo que pues ganan en el hogar y a veces pues pueden pagarle muy poco, que es lo que tiene capacidad las personas. Pero esto desemboca también que estas empleadas que tienen pues sus propias necesidades, sus propias familias, estén por debajo del salario mínimo. Entonces, quiere decir que es pues poco probable que tengan una vida digna, ya que tienen ingresos muy bajos. Ya esto usted le da pues la pauta, cuando recuerden que aquí la idea es utilizar lo aprendido para la toma de decisiones. Pues si usted está en el gobierno, de repente puede implementar medidas o adoptar leyes que beneficien a este sector particular, en vista que la mayoría pues está debajo del salario mínimo. Quizás pueda crear programas de ayudas sociales o algún tipo de bono que les ayude pues a subsistir.
Bien, continuamos. Tenemos ahora en el inciso B dice, la probabilidad de que una trabajadora doméstica gane un salario que sea menor a los 7,000 lempiras. El procedimiento va a ser igual. Datos, procedimiento, respuesta escrita. La media y la desviación estándar siguen siendo las mismas originales. El salario promedio que se hizo en el estudio, 6,005.52. Y la desviación estándar de 1,051.03. Ahora, ¿cuánto vale X en este inciso? Pues en este inciso lo que nos interesa comparar es 7,000 lempiras, entonces X vale 7,000. Cheque, primer paso, datos, listo. Ahora el procedimiento, usamos la fórmula y sustituimos. ¿Cuánto vale X? 7,000. Ok. Menos. ¿Cuánto vale la media? ¿Mu? 6,005.52. ¿Y cuánto vale sigma, la desviación estándar? 1,051,3. Sí, vemos que colocar está en negro. Bien. Ahora lo metemos entonces en la calculadora. Recuerden que hagas primero la parte de arriba. Y cuando ya tengan la parte de arriba, dividen entre el número que está abajo. $0.94. 61. Ok, y entonces como el Z lo tenemos que redondear a 2 cifras, ahí si redondeamos sería ¿cuánto? 0.95. Ujú. Bien, entonces escribimos, lo que queremos es la probabilidad de que el sueldo, aquí sueldo es la variable aleatoria, sea menor. Entonces colocamos el símbolo de menor. Sea menor a 7,000 lempiras. Esto es lo mismo que escribir la probabilidad de que Z sea menor que este número. Miren, cambiamos la X por la Z y el 7,000 por este número que encontramos acá. Ok, ahora este ya es lo conocido de la clase anterior. ¿Esto qué sería? ¿Caso 1, caso 2, caso 3? Caso 1. Caso 1, entonces la probabilidad sale directamente de la tabla. La buscamos. 0.95. Aquí está. La probabilidad es 0.8289. Cheque, entonces escribimos la respuesta. Ok, entonces la probabilidad de que una trabajadora doméstica gane un salario menor a los 7,000 lempiras es de 0.8289, que es lo mismo que decir en porcentajes, 82.89%. Ok, ahora esta probabilidad sería alta o baja. Alta.
alta. Lo que quiere decir pues que gran parte de estas empleadas domésticas que se dedican al aseo se encuentra debajo de los 7.000 lempiras, lo que nos confirma lo que hemos deducido antes, que pues la verdad es lamentable y la mayoría de ellas posiblemente no tienen una vida digna debido a sus ingresos tan bajos. Bien, cerremos con este último, que ahora nos pide que se encuentre un salario de una trabajadora doméstica en este rango, entre los 5.000 y los 8.000 lempiras. Vamos a hacer lo mismo que en los casos anteriores. Lo único que cambia acá es que como hay dos números, hay dos X, X1 y X2, pues van a haber dos Zetas, Z1 y Z2. Z1 se calcula con el valor de X1, Z2 se calcula pues con el valor de X2. Datos. La media sigue siendo la misma, 6.005,52. La desviación estándar sigue siendo la misma, 1.051,3. X1 pues va a ser este valor de acá, 5.000. Y X2 pues va a ser este valor de acá, 8.000. Calculamos ahora nuestros valores de zetas. Z1 con X1 sería 5.000 menos la media, que es 6.005,52, dividido entre la desviación estándar, sigma, que es 1.051,03. Y lo mismo acá, Z2 con X2, X2 es 8.000, menos la media, entre sigma. Bien, entonces, ahora vamos a hacer estos cálculos. Metamos esto en una calculadora. ¿Me En ayudan? cita 1, LIC es un signo negativo, 0.9566. Ok, que redondeado quedaría negativo 0.96. Y ahora este. 1.8976. Que redondeado sería 1.90. Ok, la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que el salario esté entre los 5.000 y 8.000 lempiras? Que es lo mismo que preguntar la probabilidad de que Z se encuentre entre 0.96 y 1.90. Ok, ¿qué caso sería este? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? Que esté entre 5.000 y 8.000 lempiras. ¿Qué caso sería? Caso 3. Ujú. Ok, si es caso 3, usamos la fórmula de caso 3. Sabemos que hay dos probabilidades. La primera es el número de la derecha. La segunda es el número de la izquierda.
Ahora vamos a buscar estas en la tabla. Primero 1.90. Está acá. Es 0.9713. Y ahora este que es negativo, 0.96. Como es negativo, va a estar en la primera hoja. Negativo 0.96. Está acá. Sería 0.1685. ¿Me ayudan con su calculadora, por favor? 0.8028. Ok. Ahora contestamos con palabras. Entonces acá si usted quisiera implementar una especie de ayuda, digamos aquellas que ganen abajo de 5,000 les va a dar un bono y las que ganen entre 5,000 y 8,000 les va a dar una ayuda de 1,000 lempiras al mes. Entonces usted mira que el 80.28% de ellas serían las que están en ese rango, que es un grupo bastante grande. Siempre vamos a utilizar entonces este tipo de ayuda que nos ofrece la estadística para realizar la toma de decisiones y pues tratar de hacer este mundo un poquito mejor. Ok, les dejo el ejercicio 2. Van a seguir la misma idea que está acá, sin importar qué ejercicio sea, el procedimiento es el mismo. Datos, procedimientos, respuesta escrita. Datos, procedimientos, respuesta escrita. Y acá lo que le dice es que los tiempos de reacción de los pacientes al medicamento para la gastritis es una variable que se distribuye normal, con un tiempo promedio de respuesta de 15.7 minutos al medicamento y es con una desviación estándar de 2.13. Nos piden la probabilidad de que una persona tarde menos de 16 minutos en reaccionar y el porcentaje de pacientes que tarda más de 10 minutos en reaccionar. La idea va a ser la misma, lo van a poder hacer con lo que tenemos acá. E igual van a poder hacer los ejercicios que falta de la tarea. Para el ejercicio 9, es como lo que decíamos al inicio, que nos da la probabilidad y nos piden el valor de Z. Y los ejercicios 10, 11 y 12 son como lo último que hicimos. Que nos piden que X sea mayor, que sea menor, que esté entre los valores. Que esté mayor, menor, entre, menor, mayor, entre. Acá mire que le dan la media y la varianza. Aquí le dan la media y la desviación estándar. Y aquí le dan el promedio y la desviación estándar. Trabajan en eso para mañana. Y si tienen dudas, pues las resolvemos en el repaso del miércoles.
Ahí les voy a contestar las dudas que tengan sobre la tarea. Ok, por mi parte es todo. Si tienen preguntas, les cedo el micrófono. Si no, hasta acá nos quedamos. Ok, parece que no hay preguntas. Aquí nos quedamos. Que tengan feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.